horizontal. Por eso es que nosotros llenamos el balde y la superficie es horizontal, no está inclinada. Okay. O sea, profesor, ahí la presión no es atmosférica, o es igual a la atmosférica, pero es atmosférica, porque yo voy desde el punto externo hasta el punto B sin cambiar de elevación. okay. Y voy con una ruta de puro mercurio. Entonces delta Z o delta H0, delta P tiene que ser 0. Ok, ¿Correcto? cierto. Ok, entonces ahora puedo seguir hacia C. Entonces escribo esto. Estoy en B. Subo. Menos, ¿cierto? ¿En qué fluido subí? Mercurio. Ahí lo llama H. Subí mercurio y subí H. ¿A dónde llegué? ¿Cierto? Pero esa es presión de saturación del mercurio a la temperatura en cuestión. Y si esa es la temperatura atmosférica, eso es, como ustedes mismos comprobaron cuando buscaron, aproximadamente 0. Conclusión, sabiendo que este es atmosférica, O sea, la ecuación se tiene que igualar a 0, profe. se tiene que igualar a 0 por lo que tú mismo verificaste, Claro. que la presión allí es muy baja. Ok. Efectivamente, ese artefacto trabaja. O sea, ahí ¿Qué es lo podemos que hace el dibujo? El dibujo aquí tiene algo interesante. ¿Qué nos está diciendo? Mire, el mercurio que está comprendido entre C y B, lo miro aquí como un cuerpo líquido. Está sometido a su propio peso. Fíjense cómo aquí tenemos H por A, donde A es la sección transversal, me da el volumen de este cilindro. Lo multiplico por ρ y me da la masa. Lo multiplico por G y me da el peso. Y una fuerza que va hacia abajo. Aquí arriba, la fuerza debido a la presión de vapor del mercurio es muy pequeña. Pero aquí abajo, la fuerza debido a la presión en B no es pequeña, porque la presión en B es la misma presión atmosférica. Claro. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza se equipara con el efecto de esta presión. ¿Qué le falta aquí a esto para verlo como una fuerza, multiplicarlo por el área? ¿Cuál área? Esta misma área. Okay. Entonces, esas fuerzas son iguales. Cancelan esta A con una A que va aquí y le queda la misma presión que ustedes ven acá. Ahora, nosotros de bachillerato hemos oído que la presión atmosférica es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Dos cosas. Primero, eso quiere decir que yo tengo también la opción de expresar presiones a través de columnas de un fluido. Lo que tengo que saber es cuál es el fluido. Si fuera agua, creo que da como 32 metros, algo así. Sí, porque me dicen no son metros de agua, no 1000 metros de agua. Okay. Por ejemplo, cuando son presiones muy bajas, es común que utilicen pulgadas de agua. Esa presión. Lo otro, y es que eran dos cosas, es que podemos verificar eso, porque nos han dicho hasta el cansancio que la presión atmosférica estándar es como de 101.000 hectopascales. Pero también nos dicen que son 760 milímetros de mercurio. Entonces, por favor, vamos a hacer la multiplicación. Vamos a constatar. G en sistema SI 9.8. Cualquiera de una calculadora. G
9.8. Por la densidad del mercurio, 13.600. Estoy trabajando en ese hecho, ¿cierto? Por la altura del barómetro, 0.76 metros. En realidad esa altura va a depender de la temperatura. Ok. Eso creo que es a 20 grados o a 15 grados. Algo más. Ajá, 9,8 por 13.600. Por 0.76. 60, ¿cuánto es? 0.76, profe. 0.76. 0.76. Sí. Da 8.268.8. No. ¿No? 100.292,8. Ya va. 0.8. 0.76. La gravedad 9.81 9.81. Ajá. por 13.600, que es la densidad de mercurio Ok. en un SI, por 0.76. Le da 101.396.16. 101.3 es lo que nos ponen los libros de termodinámica que debemos usar como presión atmosférica. Esto existe, eso como un instrumento que se puede usar. Y eso tiene que tener el termómetro para saber cuál es la temperatura, porque esa densidad que está en la fórmula depende de la temperatura. Entonces, como pueden ver, es realmente un método muy ingenioso de calcular la presión atmosférica. Pero dijimos que un manómetro en el fondo permite medir diferencias de presión. Muchas veces es con respecto a la presión atmosférica. En los problemas que vamos a ver más adelante, vamos a ver que así es. Pero a veces yo utilizo el dispositivo para medir diferencias de presión en una corriente entre dos puntos de un fluido. Aquí tenemos un ducto por el cual fluye un fluido. Entre las secciones transversales 1 y 2 puede haber simplemente un tramo de tubería o puede haber un artefacto que aquí no está señalado. Una válvula, por ejemplo. Una válvula puede estar allí. Una pequeña bomba pudiera estar también. Y nosotros queremos saber la diferencia de presión entre 2 y 1. Aquí nos dicen cómo. Haga perforaciones en la pared del conducto. Conecte esas perforaciones a un tubo que, como un todo, aquí pueden ver, tiene la forma de U. ¿Sí? En ese conducto, en ese tubo, va a colocar un fluido distinto al que va por la tubería. A eso lo vamos a llamar el fluido manométrico, que aquí está identificado con el subíndice 2, mientras que el fluido de trabajo por el conducto está identificado con el subíndice 1. Claro. Tome nota del desnivel entre los meniscos, o sea, tome nota de H. Introduzca H en esta ecuación y le va a dar la diferencia de presión entre 2 y 1. No depende solamente de H, por supuesto, depende de la aceleración de gravedad y de la diferencia de densidades entre el fluido de trabajo y el fluido magnético. Profe, y ahora no se va... Segundito. Para que esto sea una configuración estable, el fluido manométrico debe seleccionarse más denso que el fluido de trabajo. ¿Me decía? Ahí, porque solamente se está tomando H, profe, no se está tomando A en cuenta. Bueno, eso es que yo le estoy contando lo que dice allí. Ahora vamos a demostrar eso. Y tú te vas a dar cuenta por qué no se toma en cuenta A.
Pero déjenme decirle algo adicional de una vez. Ajá, pero esto me daría, vamos a suponer que esto es verdad, que lo vamos a demostrar ahorita. Esto me daría la diferencia de presión del fluido de trabajo entre este punto y este. Y si yo lo que quiero es la diferencia de presión entre el punto aquí arriba y el punto aquí arriba, o el punto en la línea central aquí y el punto en la línea central acá. Bueno, la fórmula es la misma siempre y cuando ocurra lo que voy a decir. Si las líneas de corriente aquí son rectas y paralelas, recuerden que el flujo permanente, la línea de corriente coinciden con las trayectorias. Pero lo que estoy diciendo es que si el fluido se viene moviendo en uno paralelo a las paredes del conducto y en dos igual, noten que si ustedes avanzaran verticalmente en esa dirección no hay ningún movimiento, porque dije que el fluido está avanzando a lo largo de la tubería. Si no hay ningún movimiento, entonces lo único que está actuando es la gravedad en la dirección vertical. Y si solamente está actuando la gravedad, ahí se va a cumplir la ecuación básica de la. ¿Por qué? Porque las tres ecuaciones que nosotros dedujimos al comienzo fue eje X, eje Y y eje Z. Y en la X aparecía la aceleración en Y, la de Y, la aceleración en Y, la de Z, la aceleración en Z. Aquí en Z es hacia arriba y no existe ninguna aceleración en Z. Entonces esa ecuación quedó como la de hidrostática, a pesar de que el fluido no está en el caso. ¿Ves? Por eso es importante saber las condiciones de la ecuación. La ecuación hidrostática dice no hay aceleración. Perfecto. Ok, entonces quiere decir que yo puedo, si lo deseo, poner 1 y 2 aquí y aquí o en la línea central. Y alargará, pues, porque haya que alargar. ¿Verdad? Porque hacia la distancia de este menisco hasta el nivel donde están 1 y 2, que son las tomas de presión. Al hacer la deducción, déjenme decir algo más. No vayan ni por un momento a pensar que yo tomo un taladro y hago un agujero en 1 y 2 y se acabó. No, no. Todo eso está normado. Existen normas de cómo debe ser esa perforación. Existen normas en cuanto a materiales para los tubos. Existen normas en cuanto a las condiciones del fluido manométrico. Yo no voy a poner un fluido manométrico que se contamine con el fluido de trabajo, por ejemplo, que sea miscible, por decir algo. El mercurio, como ustedes saben, es reacio a combinarse con cualquier cosa. Ese es carbonato. De hecho, eso es tan importante que venden líquidos magnéticos. Ustedes en internet ponen este nombre, creo que es con M, para mí me embarga la duda si es con M o M. Meriam o Meriam, no recuerdo los dos. Venden líquidos para que se utilicen más. Y ustedes pueden hasta escoger una gravedad específica o densidad relativa adecuada. Entonces, si yo voy a medir diferencia de presión pequeña, escojo una densidad relativa pequeña para que esa H sea grande y yo la pueda ver fácilmente. Lo venden con distintos colores, usualmente un rojizo, y valen un billete.
Un billete. Profesor, también esa gente vende otros dispositivos de medición. Sí, está metido en el negocio de medicina. ¿Y eso cómo resolver? Otro tema. La tubería. Ni sé lo que hay entre uno y dos. No es lo mismo que sea un tramo de tubería, a que sea una válvula, a que sea una bomba. Y si yo voy de 1 a 2, no puedo aplicar la ecuación básica hidrostática. Podría aplicar otra cosa, pero no la ecuación básica hidrostática. Es lo único que hasta ahora yo sé. Hay que ir de 1 a 2. Y voy por el tubo. Ok, ¿qué es lo que hago? Primero, bajo hasta A. Bajo. ¿Qué fluido? El de trabajo. ¿Cuánto bajé? A más H. ¿Están de acuerdo? sí. Ok. ¿Qué hago ahora? Sigo hacia B. Pero A y B están al mismo nivel, ¿cierto? Y yo puedo ir de A a B por el mismo fluido que es el manométrico. No tengo que hacer nada. O sea que eso que he escrito hasta ahora es la presión en A y también es la presión en B. Ok. Ahora estoy en el fluido 2. ¿Qué hago? Subo hasta el menisco derecho. Subo. Aquí dije bajo y puse menos. Ustedes no dijeron nada. Ayúdenme. Más. La presión, claro. Dije bajo, puse menos y ustedes se quedaron callados. No, no fue una trampa, sino que me equivoqué. Ok. Entonces ahora sí, subo Negativo. en el fluido manométrico. ¿Cuánto subí? H. Tengo que hacer una parada allí. ¿Por qué? Cambio de densidad. Sigo subiendo para llegar a 2. Pero ahora en 1, ¿verdad? Y subo a. ¿A dónde llegué? Así como me gusta trabajar. Cada quien trabaja como le parezca mejor. Revisen su libro, o que vayan a utilizar con más asiduamente y ahí verifiquen. Ok. ¿Qué es lo que quiero yo? P2 menos P1. Pero montemos algo que tiene que ver con la pregunta que se aquí el niño. ¿Qué pasó con A? Vean. Más G rho 1A menos G rho 1A. ¿Cierto? Sí, cierto. Eso era de esperar. ¿Y por qué de esperar? Porque Porque entre. este que está aquí también está aquí. En un caso bajando y en otro caso subiendo. Se cancela. Eso era de esperar. Ok. Entonces sigamos con la fórmula. P2 menos P1. Paso esto para allá. Y quedó H, efectivamente. Y quedó G también de factor común. Y tiene ρ 1 menos ρ 2. Listo la fórmula. Bien. Hay que ser ordenado. ¿Ok? Eso es lo primero. Y tratar de resolverlo de una manera, debe llamarla continua. Fíjense cómo razoné. Voy de 1 a 2. Presión en 1. Comienzo. Bajo, subo, bajo, subo. Todo lo puedo hacer en una línea. Todo lo puedo hacer en una línea. Esa es la sugerencia. Aquí, ¿qué presión será mayor? Obviamente 1. ¿Y eso por qué? Porque yo veo que el menisco izquierdo está por debajo del menisco derecho. O sea que del lado izquierdo del manómetro hay como un mayor empuje debido a presión
que el del lado derecho. Pero ya está dando la falsa impresión de que P2 es mayor que P1. Es una falsa impresión, porque Rho 1 es menor que Rho 2. Rho 2 está en el fondo. Entonces ese paréntesis es negativo. ¿Lo ven? O sea, ya ocurrió una caída de presión. Dice que aquí dice allá, está escrito, una sección de flujo o un artefacto de flujo. Ya nosotros sabemos que la fricción en un conducto tiende a generar una caída de presión. Bueno, genera una caída de presión. Pero claro, la presión en un conducto puede cambiar por otros motivos. Si la tubería está subiendo o bajando, si el conducto se ensancha, es constante, o se puede hacer en agosto. Entonces yo no me puedo guiar solamente por la presión, por la viscosidad. Entonces, ese paréntesis es negativo. Hay algo más. Muchas veces el fluido de trabajo es un gas. Y el fluido manométrico es un líquido con una densidad mucho mayor. Ponemos como ejemplo el aire y el agua. El aire atmosférico que respiramos nosotros tiene una densidad de 1.20 kilogramos por metro cúbico. Pero el agua con la cual nos bañamos tiene 1000 kilogramos por metro cúbico. Quiere decir que en esas circunstancias ni vale la pena poner Rho 1. Entonces allí solamente bastaría con conocer la densidad del fluido magnético. Y ya podemos utilizar ese tubito de Moore para medir diferencias. ¿Qué pasa si en vez de ser eso un conducto como ahí está descrito, eso es un tanque? Está cerrado aquí y está cerrado aquí y esta conexión no existe. O sea que no está conectado aquí. Entonces tengo la U, pero una sola rama de la U está conectada al fluido cuya presión quiero medir y la otra rama de la U está conectada a la atmósfera. Entonces, si ese es el caso, ese manómetro me permite medir la presión del tanque. O sea, el manómetro estaría entonces Sí, adentro, porque ¿verdad? quien hace la veces de P2 ahora es la presión atmosférica. Entonces me permite medir la diferencia de presión entre lo que está en el tanque y la atmósfera. La presión manométrica relativa. Por eso es que la presión relativa se llama manométrica, porque la puedo medir fácilmente con un manómetro. Puede ser un manómetro de este tipo, de columna, en U. O puede ser un manómetro que llaman Bourdon, en honor al señor francés. Que eso lo vamos a enseñar en el laboratorio. Ese manómetro Bourdon es el más común. El más común. Yo aquí tenía una figurita, pero me voy a poner a buscar en la máquina, pues. Pero debería tener las ambas. Según eso,